parece bien, va a estar el cuidado aquí de un cariñoso alumno llamado Ernesto. Hola. Ernesto Gusto. Alicia. Encantado. El alcalde. Bueno, un lujazo estar aquí contigo, Alicia. Lo habíamos empezado a proyectar desde el año pasado con el equipo de cine, así que estamos muy contentos y contentas de poder estar contigo hoy día. Primero, bueno, como les decía hace un rato, la idea es poder hacer un diálogo abierto, entonces también escucharle, que puedan preguntarle, comentarle también a Alicia sus impresiones o comentarios. Creo que esta es una película que deberíamos ver una vez al año, ¿no? Es un tremendo alimento y una clase magistral de cine. Aprovechamos de agradecerle a Ignacio Agüero y a su montajista y postproductor Claudio Aguilar, quienes nos prestaron la película para poder exhibirla hoy día. Ignacio te mandó muchos saludos porque quería estar presente, pero estaba presentando su última película. Sí. Así que está creo que en París. Sí. Así que mandó muchos saludos también aquí a amigos de la casa, a los estudiantes de la UAC. Voy a hacer algunas preguntas para empezar a conversar y luego ver qué es lo que sucede. No hay nada muy preparado. Primero, ¿qué te pareció ver la película ahora? Me imagino que la has visto muchas veces, ¿no? Sí, a mí lo que me gusta de esta película es lo espontánea que es, porque todo lo que Ignacio filma es lo que ocurrió realmente en el taller. Aquí no hay ninguna palabra que esté aprendida de antes, no hay ningún movimiento, porque ese fue el compromiso que tuvimos los dos. Ignacio fue al primer taller que hice, este de la película es el tercero, pero al primero que yo hice tuvo una exposición al final con todos los trabajos de los niños en una capilla al norte de Santiago, en Huamachuco, en la población. Y yo le pedí a Ignacio si él podía ir a hacerme una filmación breve de unos 10 minutos para tener un registro. Y él fue y se interesó tanto por todos los trabajos que habían hecho los niños que me dijo, a mí me gustaría hacer un documental sobre este taller. Así que voy a ver de buscarme los recursos. Pero al año siguiente no pudo y al otro ahí los tenía y entonces me llamó y me dijo ahora podría ir a filmar el taller cuando empiece. Y ese fue el de Lo Hermida. Yo como lo conocía porque había sido alumno mío en la EAC, en la Escuela de Arte de la Comunicación de la Universidad Católica, le dije bien, yo sabía que él era muy prudente, entonces le dije, pero vamos a hacer un compromiso. Yo no voy a intervenir para nada en tu película y de hecho lo cumplí porque ni siquiera miré nunca por la cámara, ni sabía cómo la montó, nada. Yo la vi con los niños y la familia la noche que la estrenó en La Hermida al aire libre. Primera vez que la vi. Y le dije, y tú por tu parte te tienes que arreglar como sea con lo que pase. Porque yo voy a hacer el taller para que los niños se entretengan, para que ellos se diviertan y hagan el taller igual que siempre. Pero no vamos a ser actores de tu película. De manera que si a ti algo te falló, mala suerte. Tienes que arreglártelo con lo que tú puedas filmar. Y luego que no quiero que distraigas a los niños con tu equipo. Entonces él hizo una cosa bien inteligente, que fue llenar todo el cielo de la capilla con ampolletas de 100 bujías que dieron una iluminación muy fuerte, muy buena, pero que evitó tener aparatos abajo que estuvieran iluminando. Él nunca tuvo cámaras grandes, tenía 2 cámaras de 16 que eran bastante modestas, entonces no intervenían, no estaban al medio de la sala. Y luego él llegaba con su equipo 1 hora antes que llegáramos nosotros con los niños. De manera entonces que nunca se les vio llegar con camionetas ni con cosas de equipos.
y fue eso muy modesto justamente para no entorpecer. Entonces los niños ni siquiera supieron que se estaba filmando una película. Al comienzo creyeron que estaban sacando una fotografía y después se olvidaron totalmente. Entonces es muy bueno que nunca se sintieran ellos sorprendidos. A los talleres yo nunca permití que fueran periodistas, nadie, para que no los interrumpieran. Entonces ellos estaban completamente con su tiempo y sus posibilidades de disfrutar del taller con toda tranquilidad, sin ningún espía. Y así fue la película. Ahora, hace poco a mí me hicieron un homenaje en una población y me convidaron y dieron esta película, y entonces a la salida salió uno de ahí, de edad regular, y me dijo: yo he visto 12 veces esta película y siempre le encuentro algo nuevo. Y claro, es porque uno se fija en otra cosa. Ahora, Ignacio nunca tuvo una mirada ni un interés en aumentar el problema de los niños. Cuando él conversaba con uno, hablaban del momento ahí, de lo que pasaba, pero nunca le preguntó por su casa ni por su papá. Por eso yo lo acepté, por lo prudente que él era. Ustedes ven aquí en esta película que no se sabe de la vida real de ellos. Y hay niños que están hablando una cosa y nosotros sabíamos que el padre estaba en la cárcel, por ejemplo, o que la mamá, el padre borracho, la había tirado al canal y ahí se había muerto. Cosas muy tremendas que pasaban, pero que nunca se hicieron públicas. Hay una familia, por ejemplo, que salen todos como en una fotografía, ¿se fijaron? Que están afuera de una mediagua en un momento. Esas son 17 personas que vivían en 2 piezas adentro, una mediagua. Yo me acuerdo de una persona alemana que nos ayudó con un financiamiento un año y vino a ver cómo era el taller y quiso ir a la población, y yo pedí permiso porque ella quiso conocer una casa y entró a esa casa. Y le saltaron las lágrimas porque me dijo: nosotros ayudamos a familias de Turquía y allá nunca he visto una pobreza como esta. Nosotros estábamos viviendo, este es el año 87, 1987, cuando se filmó, y había 25% de cesantía. Toda la gente en Lo Hermida estaba cesante. Estos niños llegaban al taller sin tomar desayuno y en la noche habían tomado un agua caliente, si es que la tenían, de manera que nosotros les dábamos una colación. Y era la época de los degollados, de los quemados, el atentado a Pinochet, todo fue por esos años 77, 8 y 9. Y los helicópteros que los niños dibujan en las protestas son helicópteros reales que pasaban durante toda la noche porque los militares los amedrentaban. Entonces pasaban rasantes toda la noche para que no pudieran dormir. Entonces detenían a los mayores de 14 años y los tenían todo el día al sol. Entonces lo pasaba la gente muy mal. Y a ellos llegamos nosotros con esto de jugar y de que el niño pudiera salirse un momento de la realidad dura y pudiera vivir lo que le corresponde a un niño, que es la alegría de su infancia. Y eso está ahí plasmado en la película. Sí. Hay un momento que creo que es muy bonito por lo que significa, cuando una de las mamás dice: no son tan tontos como creíamos. Claro. O como pensábamos, ¿no es cierto? Y eso de alguna manera creo que refleja un espíritu de trabajo muy horizontal. Sí, por supuesto. Y que incorporaba más a los padres, porque los niños se iban con el juguete que habían hecho con sus propias manos a la casa y ellos tenían entonces protagonismo porque contaban lo que habían hecho.
y era la primera vez que ellos hablaban y que podían integrarse a la familia con un hecho ellos también. Entonces eso fue muy beneficioso para el grupo de la familia. Los padres siempre fueron y las abuelas a las exposiciones. Luego ellos, algunos iban a dejar a los niños que eran más chicos. Entonces había una monitora que estaba encargada de recibirlos en la puerta y ahí iba sabiendo quiénes estaban enfermos y qué había pasado. Entonces después nosotros en la semana los íbamos a ver. Todo esto se fue afianzando en la medida que pasaban los meses. Y luego que los niños siempre se sintieron acogidos, porque yo trabajaba con un equipo de monitores que eran estudiantes universitarios de distintas carreras. Y entonces los acogíamos teniendo todo preparado, teniendo todos los elementos que íbamos a necesitar en cada sesión. Nunca fallamos en nada, porque teníamos ampolletas de repuesto si se quemaba, teníamos cables de 300 metros para enchufarnos en otra población si acaso se cortaba la luz, porque a veces la cortaban. Y entonces siempre estuvimos preparados con la sala perfectamente oscura, hermética. Ustedes aquí, por ejemplo, son universitarios muy elegantes, tienen esta mesa perfecta, tienen aquí esto, pero cuando se hace la proyección se está viendo todo el tiempo. Nosotros eso no lo tuvimos nunca para los niños. Siempre el monitor encargado de la proyección tapaba todos los agujeros. Y tuvieron un trato universitario. Y ese fue nuestro aporte hacia ellos, claro. Y ellos lo agradecen hasta hoy, porque si se acuerdan es porque era bueno. Antes de hacer... Pelante. Vamos guateando. Ahí sí. Antes de hacer estos talleres a niños, fuiste profesora universitaria, ¿no? Y a grandes maestros del cine en Chile, ¿no? Y también investigaste mucho. ¿Cómo fue ese traspaso a empezar a hacer clases a niños? ¿Cómo diseñaste esa metodología? ¿Dónde pusiste los acentos en ese paso que era, si bien se mantiene ese rigor universitario, ¿no es cierto? Y la seriedad con la que se trataban los temas, era otro receptor, ¿no? Claro, yo hice 25 años en la Católica y 15 en la Universidad de Chile, en la Escuela de Teatro. Y cuando volví de un viaje a Europa, me ofrecieron de la Conferencia Episcopal hacerme cargo de la oficina de cine. Y entonces ahí tuve contacto con los colegios ricos y los pobres. Y ahí me di cuenta de la gran diferencia que había entre los dos grupos y yo dije, yo quisiera dedicar el resto de mi vida a los niños pobres. Y entonces hice el taller de cine que empezó el año 85. Hice 30 años, 32 talleres. Y en un tiempo unos sindicalistas de los Andes vieron esta película por el Canal 7, estábamos en Democracia, y entonces me fueron a ver y me dijeron que querían que si se pudiera hacer este taller para los niños de allá del campo. Yo les dije, imposible, no podemos ir a los Andes por el día y volver, es muy lejos. Pero voy a pensarlo. Entonces se me ocurrió que si eran 25 sesiones las que hacíamos una vez a la semana los sábados, a lo mejor se podían hacer concentrados todos los días durante el mes de enero en un curso de verano. Y entonces les propuse que si nosotros, los monitores, todos nos íbamos a vivir allá un mes, podríamos hacer el taller todos los días y a ellos les pareció muy bien. Entonces tuvimos que construir, la casa de ellos era
la sede, eran 2 piezas, tuvimos que construir otra más porque había que alojar ahí hombres y mujeres y luego hacernos un baño. Entonces, yo me acordé que una vez me pidió el embajador de Holanda, creo, no estoy tan segura, que quería ir a ver el taller y lo fue a ver y lo encontró maravilloso. Y cuando me dijo, tengo que irme porque tengo unos sindicalistas que vienen a hablar conmigo ahora, holandeses, y se fue. Pero como estos de los Andes me dijeron somos sindicalistas, yo me acordé del embajador y lo llamé, le escribí una carta y le dije que unos sindicalistas de aquí, sin un centavo, querían hacer el taller y que yo necesitaba $10.000. Entonces, como 15 días después recibo una carta en que él me dice, ¿le servirían 9.000? Le contesté que sí, que por supuesto, y me fui donde un amigo, donde Jorge Carroza, que tiene una galería de arte, y le dije, me faltan $1.000, y él me hizo un cheque. Entonces hicimos ese taller porque tuvimos que construir una sala oscura y llevar los asientos de los niños y ponerles mesones para que ellos pudieran hacer su trabajo. Entonces por eso gastamos toda la plata. Pero resultó muy bien y después lo hicimos en varias partes. Estuvimos en Puerto Octay y estuvimos en Chiloé varias veces, que fueron las salidas fuera de Santiago. ¿Qué fue lo que encontraste en el cine que podía ser un motor para generar estos talleres en los niños? Porque imagino que podrían haber sido talleres de otra cosa o tenías otros conocimientos. Cualquier persona puede seguir la manera en que trabajamos con otra cosa, pero para mí, primera cosa que lo que yo sabía era cine, entonces por eso le podía enseñar con cine. Pero la otra parte que tenía que era atractivo es que el cine es entretenido, entonces se trataba de que los niños lo pasaran bien. Entonces se le podían dar distintos tipos de películas para que ellos aprendieran lo vasto que es, lo amplio que es el espectro del material cinematográfico, pero que al mismo tiempo todo les fuera sirviendo para instruirse ellos en su desarrollo personal. Y fue muy bueno porque los niños entraron de una manera y salieron de otra. Y los padres siempre nos dijeron eso, que el niño había aprendido a expresarse, había aprendido a comunicarse, no solo con los compañeros, a sociabilizar entre ellos, sino también con la familia y con el grupo de la población. Nosotros teníamos niños que en Los Sierra, por ejemplo, el segundo taller, estábamos en plena dictadura, llegaron unos niños que eran hijos de carabineros, como 6. Y el resto de los niños, que eran como 120, les hicieron el vacío y no les hablaron. Entonces yo fui donde ellos y les dije, no, pues ellos no le eligen el trabajo a su papá, así que si su papá es carabinero, a ellos les tocó. Pero si ellos quieren seguir el taller, lo van a seguir igual que ustedes porque tienen derecho, porque son pobladores de aquí, de este barrio. Y se terminó el problema y ellos quedaron ahí. Y fue muy bueno porque había un grupo también de niños mapuches que eran 19 y ellos se sentaron en un lugar y yo les dije, no, ustedes tienen que compartir con todos los demás niños. Y entonces aprendieron así a que uno tenía que ampliarse hacia gente que vivía y de manera distinta o que tenía intereses también que eran varios. Y con la práctica se les fue enseñando que los monitores también seguían distintas carreras y que los niños les fueron preguntando en qué consistía cada carrera. Entonces fue como un modelo de juventud, de cuando ellos fueran más grandes, porque en la población no tenían mucha parte en eso con ventaja. Más bien era deplorable lo que hacían los jóvenes un poco más grandes. Sí, eso. ¿Pudiste tener seguimiento con algunos de los asistentes del taller, de los niños? ¿Volviste a verlos mientras crecían o más grandes? En los 32 talleres asistieron 6.500 niños. Y una cosa clara que les dijimos siempre cada vez,
porque siempre actuamos con rigor y con transparencia. Esas fueron nuestras dos posibilidades para trabajar con ellos. Les dijimos, vamos a estar aquí 7 meses, o lo que fueran, 8 meses, 5 meses, vamos a estar aquí y es única vez, porque a nosotros nos están esperando el próximo año en otra parte y no podemos hacer el privilegio de tener aquí con ustedes, estar aquí 2 años o 3 años seguidos. De manera que los que vienen este año, si quieren seguirlo, no van a poder porque nosotros nos vamos. Así que aprovechen de venir y no estén faltando, pero cosa de ustedes si faltan. No es problema nuestro. Y luego que nunca le dimos nuestra dirección a los niños porque no queríamos tener diferencias entre uno con otro, tener uno más regalón que otro, salir con uno o una monitora que invitara a 2 niñitas a tomar 11, no. Todos iguales o ninguno. Y eso lo aprendimos en el primer taller que hicimos. Eso lo aprendí con sangre. El primer taller, que fue en Huamachuco, yo les expliqué cuando tocaba el desplazamiento de la cámara, como en un traveling, les dije, se puede hacer en un auto, poniendo una cámara arriba del auto y el auto va a toda velocidad por una ruta, eso es un traveling. Pero nosotros aquí en la sala, era una capilla, lo podemos hacer con esto y saqué un helicóptero rojo que compré japonés, que me costó un ojo de la cara, que era maravilloso. Entonces le pusimos una cámara que había hecho un niño de papel arriba y un monitor por control remoto lo fue guiando y el helicóptero dio la vuelta por toda la sala y volvió a pasar y era pero una cosa esplendorosa. Todos los niños quedaron pero maravillados aprendiendo lo que era este movimiento de cámara. Cuando terminó la sesión les dijimos, le vamos a repartir a cada uno un número y el que salga premiado se va a llevar el helicóptero. Salió el niño con el número, le entregamos el helicóptero y se tiraron todos encima, le pegaron, le rompieron, le patearon el helicóptero y no quedó nada. Entonces ahí aprendimos que o los 60 con helicóptero o ninguno. Entonces fue así. Claro, las cosas se van aprendiendo. Entonces, pero era después nos explicábamos que era muy legítimo, porque uno, aunque fuera rifa, el niño de la población tiene pocas oportunidades de rifa. Eso es de los otros colegios en que tienen más elementos, más medios, pero allá nunca hay rifa porque no hay que rifar. Entonces, seguramente era la primera vez que tenían una rifa y era muy desproporcionado que uno se quedara con estas joyas. Entonces, ahí lo aprendimos. Y luego también con los materiales de trabajo. Siempre tuvimos lápices de colores de la misma marca. Las tijeras todas iguales, con la punta redonda. Entonces, nunca aceptamos, por ejemplo, que nos regalaran 6 tijeritas de otra clase, porque el niño quiere tener esa en vez de la que le tocó. Entonces, todos iguales. Y esa fue siempre la norma. Hay un momento muy bonito y muy memorable que es cuando los niños recorren la población con la cuncuna, ¿no? Así, claro. Les mandábamos una carta a la familia diciéndole el próximo sábado vamos a salir a las 12 desde la capilla con un paseo, vamos a dar un paseo por la población, así que si quieren vernos salgan a mirar. Y les decíamos por qué calle íbamos a pasar. Entonces salían las familias a la calle a mirarnos. Y fue bien curioso porque siempre mantuvimos un contacto con la familia, con los mismos niños les mandábamos la carta. Entonces les entregábamos un sobre deshecho y el niño tenía que armarlo, pegarlo, le ponía flores, le ponía el nombre de la mamá con su letra y con dibujos, pero adentro iba la carta nuestra en la que le avisábamos estas cosas. Y era bonito porque a fin de año una mamá escribió, ustedes nos han mandado cartas todo el año y cada vez el sobre
ha sido de un color distinto. Y entre paréntesis, no crea que no nos hemos dado cuenta. Entonces era bonito porque ellos realmente se sentían que los niños eran acogidos y que ellos eran respetados en el sentido de hacerle bonita la comunicación que teníamos a través de las cartas. Y eso se mantuvo siempre. Sí. ¿Tuviste o se contactó contigo alguno de los niños ya adultos? Sí, ese niño que sale con la maleta que dice que vende cosas ahí en la feria con la mamá. La mamá nos contó después, cuando él era grande, que él le había dicho en el taller: cuando yo me case quiero que la tía sea mi madrina y el tío Ignacio mi padrino. Bueno, resulta que cuando se iba a casar ubicó a Ignacio. A mí no me podían ubicar porque no tienen mi teléfono, yo no tengo mail, no tengo teléfono, no tengo nada, para que no me ubiquen. Y a Ignacio sí, porque él tiene su oficina. Entonces lo llamaron y le dijeron que quería, él le dijo que quería casarse y que fuéramos padrinos. Ignacio me llamó, yo le dije que bueno, y fuimos para allá. Y se casó. Claro que a los 2 años se separó. Eso nos contó otra persona de ella. Bueno, pero ahora yo sé que está en San Vicente de Tahuatahua y que arregla televisores. Esa es su profesión. Sí. Bueno, hay varios niños de los cuales hemos ido sabiendo, pero porque los encontramos o porque nos mandan una carta o algo con otra persona, y porque con esto de o todos nos ven o no nos ve nadie. Y por eso les decimos que nuestra comunicación es el año en que estamos con ellos ahí. Esa es la parte física de vernos. Sí. Ahora hemos hecho exposiciones de trabajo del taller, y a la grande que hicimos en el Palacio de Bellas Artes llegaron muchos niños que habían estado en el taller y entonces iban con hijos y les mostraban su trabajo. Ahora al término de cada taller yo escribí siempre una evaluación, un texto en el cual cuento todo lo que ha pasado, y esos textos estaban impresos. Entonces de esos textos los repartimos a los que fueron a las exposiciones. Ahora en Antofagasta hicimos una exposición grande igual que la del museo aquí, y allá fue también un señor como de 40 años que dijo que había sido él alumno de un taller cuando él tenía 11 años. Y entonces nosotros escribimos para acá al monitor que está encargado de los materiales y le dijimos: busca trabajo de este niño que se llamaba tal, tenía 11 años. Y él al otro día dijo: va para allá por Chile Express, 14 trabajos de él. Pues nosotros tenemos guardados todos los trabajos que hicieron los 6.500 niños. Entonces los mandó para allá, y cuando inauguramos el sábado la exposición estaban puestos a la entrada, y él se puso a llorar cuando los vio, porque ahí estaba su trabajo, porque no eran nada de Picasso, pero lo habíamos respetado porque los habíamos guardado. Es decir, para nosotros tenían valor y para él también, era el autor. Entonces, eso es lo importante, el vínculo que significaba su trabajo. Y ahora que tenemos nosotros tenemos una fundación que lleva mi nombre, y una persona que trabajó con nosotros como monitora como 25 años, nos hizo el regalo de comprarnos una casa. Es decir, nos dio la plata y nosotros elegimos la casa. Y la tenemos ahí en Capellana Barzúa, que todavía no la inauguramos porque tenemos que hacerle unos arreglos para organizar cómo la vamos a poner. Pero ahí vamos a tener una exposición permanente de trabajo de los niños y luego todo lo que tenemos archivado. Entonces a esto le vamos a dar una gran publicidad por las redes para que todos los 6.500 que han pasado por el taller sepan que puedan llegar a esta casa y allí pueden ver sus trabajos, si acaso lo quieren. Claro. Entonces las cosas se van armando a través del tiempo, pero lo bueno es que uno tiene que actuar con
con tranquilidad y hacer bien las cosas en el momento. No se puede abarcar todo al mismo tiempo. El paso de los años va dando que se van juntando las piezas de un puzzle y con los años se van juntando todos los hilos. Y eso esperamos. Ahora, que ustedes se interesen por una película hecha hace como 35 años, estos 100 niños, quiere decir que nosotros hicimos algo que fue valioso para los niños, que lo hicimos de una manera muy, muy profesional y que eso, además de ser un incentivo para ustedes, los puede motivar a que hagan talleres con otras cosas. No tiene por qué ser cine.